La Champions League vuelve al norte de Londres y vamos a repasar todas las historias del primer campeón europeo de Inglaterra, el primer campeón y dos veces vencedor de la Copa UEFA, el que estuvo muy cerca de conseguir la Champions League, Tottenham Hotspur. Acá estamos en un nuevo video, uno muy especial, diría que uno de los que más cargado está en cuanto a lo que es la historia del club, donde vamos a estar repasando, como decíamos, todo lo que nos dejó el Tottenham a lo largo de su historia en el fútbol europeo, a modo de previa de lo que va a ser el regreso del Tottenham a la Champions League este miércoles ante el Olympique de Marsella en casa en el Tottenham Hotspur Stadium. Un Tottenham que no hay que olvidarse fue el primer campeón a nivel europeo de la historia del fútbol inglés, ganando esa Cup Winners' Cup de 1962-63, la tercera edición de ese torneo, a la que se clasifica por haber ganado la FA Cup de la anterior temporada, justamente la Cup Winners' Cup, donde clasificaban cada uno de los campeones de las copas nacionales, en una competición donde vence primero a los Glasgow Rangers en octavos, al Slovan Bratislava en cuartos, al OFK de Belgrado en semis y en Rotterdam ante el último campeón de la competición y por 5-1 se consagró campeón ante el Atlético de Madrid en la final con dobletes de Jimmy Greaves y Terry Dyson. Las otras dos conquistas que ostenta el club en cuanto a lo que es el ámbito europeo se dan en las dos décadas siguientes, en 1972 y 1984, UEFA Cups. En ambos casos, lo que hoy es la Europa League, pero en ese momento con un poco más de prestigio como competición. La primera edición de la Copa UEFA se da para la temporada 1971-72, a la que Tottenham clasifica por salir tercero. En Liga, la temporada anterior a esa, clasificaban del segundo al quinto de la First Division y solo los campeones de cada liga europea iban a la Copa de Europa. Esta Copa de Campeones de Europa se jugaba a lo largo de la temporada con tan solo 5 instancias de 16avos de final hasta la final, mientras que la Copa UEFA tenía una instancia más, que eran esos 32avos. Ninguna tenía fase de grupos y todos los partidos, menos la final de la Copa de Europa, eran a ida y vuelta. En esta primera edición de la UEFA Cup, el Tottenham de Bill Nicholson vence en los 32avos de final al Keflavik islandés por un global de 15-1 en los 16avos al Nantes tras un empate a 0 en Francia y victoria por la mínima, por 1-0 en White Hart Lane. En los octavos, un global de 5-0 contra el Rapid de Bucarest y en los cuartos un global de 3-1 ante el UTA Arad, también rumano. Las semifinales iban a ver por un lado al Ferencváros contra los Wolves, unos Wolves que venían de eliminar a la Juventus, por ejemplo, y del otro lado un Tottenham que enfrentaba al Milan de Nereo Rocco, quien había sacado campeón a este club de Europa en dos ocasiones, además de una Intercontinental y 5 ligas italianas, en lo que iba a ser una serie muy peleada. El Tottenham sacó una ventaja de local con 2 goles de Steve Perryman después de haber arrancado perdiendo y en San Siro arrancó fuerte desde el inicio con un gol de Alan Mullery a los 7 minutos que aunque después Gianni Rivera pusiera el 1-1 de penal, le valió al Tottenham el pase a la final de la primera Copa UEFA en la historia. Como repasamos hace unas semanas en el canal, esa primera final de esta competición es en un enfrentamiento entre rivales ingleses, donde Tottenham repite los mismos resultados que tuvo en la semifinal ante el Milan, pero en este caso en las finales ante los Wolverhampton Wanderers fue 2-1 para los de Bill Nicholson en el Molinó con doblete de Martin Chivers y de nuevo empate a 1 con gol de Alan Mullery a los 29, en este caso del primer tiempo, y después recibiendo en el cierre del primer tiempo el empate que aguantaron hasta el final para después terminar consagrándose campeones en White Hart Lane de la primera edición de la Copa UEFA en 1972, pasando a la otra y la última consagración europea del Tottenham a nivel continental. Tenemos que irnos para principios de la década de los 80, más específicamente a la temporada 1983-84, donde el Tottenham de Keith Burkinshaw, tras salir cuartos en la liga en la anterior temporada 82-83, se clasificaba a la UEFA Cup 1983-84. Después de 10 años sin jugarla, la última vez había sido la 73-74, donde fue finalista tras haber llegado a las semifinales también en la 72-73, después de la consagración que recién hablábamos en la 71-72. Juega en esta 83-84 los 32avos contra el Drogheda United irlandés, al que vence por un global de 14-0. Después
enfrenta al Feyenoord, el que le había arrebatado ese título hace 10 años en aquella final, y lo vence por un global de 6-2 en los 16avos. Después, en los octavos, la gran hazaña de esta competición ante el Bayern Múnich, que iba a ganar la DFB Pokal en esa temporada y la siguiente iba a volver a ganar la Liga Alemana, saca un global de 2-1 tras una derrota por 1-0 con gol de Michael Rummenigge en el Estadio Olímpico de Múnich, pero con un gol de Steve Archibald en el comienzo del segundo tiempo y otro de Marc-Peter Falco, el número 9, en los 87 minutos. El Tottenham se llevaba un 2-0 en White Hart Lane y el pase a los cuartos, donde en esos cuartos vencería al Austria Viena por un global de 4-2 y llega a la próxima y anteúltima instancia contra el Hajduk Split yugoslavo, el equipo de la ciudad de Ivan Perisic, en unas semifinales que iban a quedar marcadas para la historia. Tottenham Hajduk Split por la UEFA Cup de 1983-84 no parece ser un duelo bastante tentador, pero sobre todo queda marcado ese partido de ida. Un 11 de abril de 1984, el Tottenham se iba arriba en el entretiempo por 1-0 con gol de Marc Falco nuevamente, y antes de que se reanude el juego en el entretiempo, un hincha del Hajduk Split ingresa al campo de juego con un gallo, en referencia al símbolo del Tottenham, lógicamente, y en el círculo central lo asesina al gallo, estrangulándolo, en lo que fundamentó como un acto en respuesta a la arrogancia de los hinchas ingleses, que, según él, se creían más que Dios. El partido continuó como estaba estipulado, el Hajduk Split lo dio vuelta por 2-1 y la UEFA después sancionó económicamente al club y no los dejó jugar en ese estadio cuando fueran locales en competiciones europeas para la próxima temporada. La vuelta fue el 25 de abril de 1984, en un día donde Tottenham aprovechó el gol de visitante que había sacado en la ida y con un gol de Mickey Hazard a los 6 minutos y manteniendo la valla en cero durante el resto del partido, se ganó el pase a la final ante el Anderlecht, que había perdido por 2-0 en la ida en The City Ground contra el Nottingham Forest, pero que dio vuelta a la serie en casa con un 3-0 en el minuto 88, metiendo ese último 3-2 global en Bruselas. El 9 de mayo se juega la primera final entre Anderlecht y Tottenham, donde Anderlecht de camiseta blanca y Tottenham de camiseta celeste empataron a 1 con gol de Paul Miller, la dupla de Graham Roberts en la saga central del Tottenham a los 12 minutos del segundo tiempo, para después recibir el empate del capitán y número 10 rival Morten Olsen, danés, a los 85 minutos tras un rebote realmente flojo del arquero Tony Parks. Para la vuelta se da un partido de desarrollo muy similar, pero al revés. Arranca ganando el visitante a los 15 minutos del segundo tiempo y Tottenham, como siempre, para el infarto, lo termina empatando recién a los 84 minutos del partido y con un gol que es imperdible. Lo tienen que ver sí o sí, lo estamos mostrando ahora en pantalla, un córner desde la izquierda que termina después de un par de rebotes boyando en el área chica a la altura de la cintura para Osvaldo Ossi Ardiles, que le pega de volea a menos de 2 metros del arco y le da de lleno al travesaño. La pelota la despeja el 4 del Anderlecht y queda para que desde la banda derecha Mickey Hazard meta un centro que Graham Roberts, el central y capitán de ese equipo, baja de pecho rodeado de camisetas violetas en el punto de penal y con absoluta tranquilidad define al palo derecho y pone el 1-1 definitivo de esa final, que llevaba a una definición por penales en el norte de Londres. Él fue, Graham Roberts, el primero en patear y puso la pelota arriba, pegada al travesaño. En cambio, el primer penal del Anderlecht lo pateó Morten Olsen, el número 10 que había metido el gol en la ida, que abrió la zurda buscando el palo derecho y se encontró con Tony Parks, que iba a hacer explotar al público local con una salvada espectacular. Los próximos 3 penales de cada equipo, Falco, Stevens y Archibald para Tottenham, iban a ir al fondo de la red y la serie quedaba 4-3 para Tottenham. Fue el número 2, Danny Thomas, para darle la consagración a Tottenham. Dejó la pelota en el punto central, se dio vuelta, caminó hasta la media luna del área, se gira, comienza a correr hacia la pelota, sale disparado casi, intenta buscar el palo izquierdo, el palo derecho del arquero, pero sale a media altura, no puede sorprender al uno rival que eligió su palo derecho y pudo sacar ese penal. Y ahora, con las cosas que seguían 4-3, pero con la chance de rectificar para el Anderlecht, iba su número 16, un islandés que había entrado sobre los 30 minutos
del segundo tiempo, que eligió, al igual que Dani Thomas, la derecha del arquero a media altura. Tony Parks volvió a adivinar y se desató la locura en White Hart Lane, donde Tottenham se consagró ese 23 de mayo de 1984, campeón europeo por última vez en su historia. Hasta el momento era el tercer título para Keith Burkinshaw con el Tottenham, club al que había llegado para comienzos de la temporada 1976-77, pasando por en esas primeras temporadas su única temporada en Second Division del club en los últimos 70 años de historia y dejándolo aquella noche en lo más alto, consiguiendo su único título europeo como técnico en el que iba a ser su último partido al mando del Tottenham. Pasando ahora al segundo capítulo de este video, tenemos que repasar cuáles han sido a lo largo de la historia las participaciones en competiciones europeas del Tottenham, arrancando por la más reciente y una de las menos importantes, creo yo, de las menos relevantes, la Conference League 21-22, eliminados en fase de grupos de la primera edición de esta competición de la UEFA, básicamente por no haber podido disputar un partido por las bajas por COVID que sufrió el plantel. Se le dio la victoria al Rennes por 3-0, que dejó al Tottenham tercero en un grupo donde solo dos clasificaban. Después, repasar las participaciones en Europa League. Son 7 y 16 en total, contando las de Copa UEFA también, incluyéndolas a ambas, Europa League y Copa UEFA, siendo la más reciente, la de 2021 con Mourinho, eliminados en Croacia ante Dinamo Zagreb de manera vergonzosa, y las demás se dan de manera consecutiva, 6 participaciones en 6 temporadas entre 2011-2012 y 2016-17. Esta última, la 16-17, siendo la más breve de todas, porque se ingresa a los 16avos tras haber quedado terceros en la fase de grupos de Champions League. Después destacar la de 2012-2013, como en la que más lejos se llegó, cuartos de final ante el Basel suizo, eliminación por penales después de haber vencido al Lyon en 16avos y al Inter en octavos. Fueron 3 veces quedando afuera en octavos, 2 veces quedando afuera en 16avos y una vez quedando afuera en fase de grupos, también sumando esa eliminación en cuartos que recién mencionábamos. Con estas 7 llegábamos a 16 participaciones en la segunda escala de las competiciones de clubes internacionales de UEFA, sumándole las 9 de UEFA Cup. Lógicamente, entre los 70 y los 2000, son 3 veces seguidas en los 70, como repasamos antes, en la primera campeones, en la otra semifinalistas y en la tercera subcampeones, otras 2 en los 80, 83-84 campeones, dándonos la clasificación automática a la 84-85, donde se pierde en los cuartos de final ante el Real Madrid, campeón de esa edición. Fue un 1-0 en el global por el gol en contra de Steve Perryman a los 15 minutos de la ida en White Hart Lane. Después está la participación en la 99-2000, donde directamente ni se pasa la segunda ronda, y para cerrar con un torneo que ya en la 2009-2010 pasaría a ser Europa League como la conocemos hoy en día. Tottenham participa en las últimas 3 ediciones de manera consecutiva, 2006-2007, donde queda afuera en cuartos contra el Sevilla campeón, 2007-2008, la que es la temporada del último título del club, esa Carling Cup en la final ante el Chelsea, se queda afuera en octavos contra el PSV, y 2008-2009, donde se queda afuera contra el Shakhtar Donetsk, también campeón en esa edición. Esa temporada 2008-2009 Tottenham queda octavo a 2 puntos del Fulham y se queda sin competición europea. En la 2009-2010, la próxima, el equipo de Harry Redknapp aprovecha el no tener competición europea y, quedando 3 puntos por encima de Manchester City, consigue el cuarto puesto y la clasificación a su primera Champions League en la historia, la que igualmente no sería su primera vez en la máxima competición de clubes a nivel europeo, porque en la temporada 1961-62, en la que fue la séptima edición de la Copa de Europa, el Tottenham se clasificó a dicho torneo por haber sido el último campeón del fútbol inglés en esa temporada 60-61, de la mano de Bill Nicholson, con un Bobby Smith y sus 28 goles en 42 partidos de liga. Cuestión, el Tottenham arrancaba esa Copa de Campeones de Europa enfrentando al campeón polaco y venciéndolo por un global de 10-5 en ese playoff inicial entre los campeones de los países del norte y los del sur del continente. En los octavos vence por un global de 4-2 al Feyenoord, 3-1 en la ida en los Países Bajos y 1-1 en Londres, y en los cuartos vence por el mismo resultado global, 4-2 al Dukla de Praga. Fue un 0-1 en la ida en Checoslovaquia y un 4-1 en la vuelta en Inglaterra. Las semifinales se juegan entre marzo y abril
del 62 entre, por un lado, Real Madrid y Standard Lieja, que fue un global de 6-0 para los de la capital española, y Tottenham Benfica, que se enfrentaron primero en el Estadio da Luz, que fue un 3-1 para los de la Pantera Negra Eusebio, de 20 años, tan solo en aquel momento, que no iba a convertir en ese partido, pero sí lo iban a hacer Simoes y José Augusto por duplicado, mientras que para el Tottenham iba a descontar Bobby Smith. Para la vuelta en White Hart Lane, José Aguas iba a poner el 1-0, el 4-1 global a los 15 minutos de partido, y después de nuevo Bobby Smith y ahora Blanche Flower también, el capitán de penal, ponían el 4-3 global, que iba a ser definitivo para un Tottenham que quedó eliminado de esas semifinales ante un Benfica que se enfrentaba al Madrid en esa final de Copa de Europa 1962 en Ámsterdam. Fue un 5-3 con hat-trick de Ferenc Puskás para los blancos y doblete de Eusebio, más otros 3 goles para los campeones de Europa de esa edición y la anterior, en 1961, donde habían vencido al Barcelona. En Berna, Suiza, bicampeones de Copa de Europa al Benfica. Yendo ahora sí, para ya arrancando con lo que es la época más moderna, las 5 participaciones del Tottenham en Champions League en la década pasada, nos quedamos en aquella del equipo de Harry Redknapp, equipo que contaba con grandes nombres: Gareth Bale, Luka Modric, Jermaine Defoe, Peter Crouch, Pavlyuchenko, Aaron Lennon, Rafa van der Vaart, Ledley King y muchos otros más. Arrancaban esa Champions pasando al Young Boys suizo en el playoff previo a la fase de grupos, donde se enfrentó a Werder Bremer, Twente y al Inter, donde terminaría quedando puntero el Tottenham con 11 puntos, quizás con la actuación más memorable siendo la única derrota del grupo ese 3-4 con el Inter en San Siro, con aquel hat-trick tan recordado de Gareth Bale, en un partido que ya estaba 0-4 a los 35 minutos del primer tiempo. Descontó por triplicado en el segundo tiempo, explotando su velocidad por el costado izquierdo, Gareth Bale con la número 3 en la espalda, después de esa fase de grupos que termina con 18 goles a favor, el que más tuvo en esa instancia. Los octavos de final eran contra el segundo del grupo G, el Milan, en San Siro, nuevamente tras una contra que lo ve a Aaron Lennon arrancando desde atrás de mitad de cancha, desde la mitad de cancha propia, lo termina dejando a Peter Crouch solo, mano a mano, y con el arquero ya tirado un palo en el punto de penal a los 80 minutos del partido, termina poniendo el 1-0, que iba a ser definitorio en esa serie. Tras un empate a 0 en White Hart Lane, los de Redknapp pasaban a los cuartos y se enfrentaban ahora al primero del grupo G, el Real Madrid. Fue 4-0 en Bernabéu, con doblete de Adebayor, que la siguiente temporada y por las otras 3 más fue jugador de Tottenham, y otros goles de Ángel Di María y Cristiano Ronaldo, que puso el 5-0 global en la vuelta en White Hart Lane. El Tottenham se despedía de la Champions League en una temporada donde quedó quinto en Liga. La siguiente temporada, la 2011-2012, el Tottenham queda fuera en la fase de grupos de Europa League y vuelve con la misma estrategia que hace 2 temporadas: centrarse en Liga y volver a la Champions. Logra el cometido de quedar cuartos en Liga a tan solo un punto del Arsenal con misma diferencia de gol, pero se da algo que nunca volvió a suceder en el fútbol inglés: un equipo que no se encontraba en los puestos de clasificación a Champions, en ese caso el Chelsea sexto, se consagra campeón de la Champions League, clasificándose sí automáticamente a la próxima edición, y por lo tanto dejando al último clasificado por Liga, al Tottenham, relegado a disputar la Europa League en la siguiente temporada. En junio de 2012, a pesar de haber renovado hace un corto tiempo atrás, Harry Redknapp, ya sin Champions la siguiente temporada, deja el club y toma a su cargo André Villas-Boas. En su primera temporada, la 2012-2013, disputa la Europa League y, como habíamos ya mencionado antes, logra llegar lo más lejos que llegó el club en esta competición, siendo eliminado por el Basel en cuartos, pero hizo una muy buena campaña. En Premier logra 72 puntos, quedando a solo 6 del segundo Manchester City, pero también quedando un punto por debajo del Arsenal, que ocupó el cuarto puesto detrás del Chelsea, con 73 puntos. Hasta la jornada 32, el equipo de Villas-Boas estuvo en puesto de Champions, pero empates ante Everton, Chelsea y Wigan en las jornadas 32, 33 y 35 les costaron un quinto puesto, que lo llevó
de nuevo a Europa League para la siguiente temporada 2013-2014, donde ahora el Tottenham queda afuera de Europa League en octavos ante el Benfica, en un año que fue muy particular. A mediados de diciembre, jornada 16 de Premier League, el Tottenham pierde por 5-0 ante el Liverpool. Villas-Boas es despedido y asume Tim Sherwood, que tras agarrar el equipo séptimo en diciembre logra la sexta posición en Liga y clasificándolo así a la próxima Europa League. A pesar de esto, en mayo de 2014 es reemplazado por Mauricio Pochettino, que llega para la temporada 2014-2015 y contratado por 5 años. En la primera de esta temporada, finalizada la novena jornada de Liga, el Tottenham estaba 11º en la tabla con 11 puntos, a la misma distancia del descenso que de los puestos de Europa League, y se empezaba a dudar sobre el futuro de Pochettino. En la 10ª jornada, perdiendo 1-0 contra el Aston Villa, en los 15 minutos del segundo tiempo saca de Bayor y mete a un Harry Kane de tan solo 21 años. A los 84, Nacer Chadli pone el empate tras una asistencia de Eric Lamela, y en el último minuto de partido, tiro libre que toma ese joven Harry Kane y que tras un desvío en la barrera le da la victoria a Tottenham y a Pochettino, que se ganaba su continuidad. Ese Tottenham pasa a las rondas eliminatorias de Europa League, pero queda afuera en los 16avos ante la Fiorentina y termina cerrando la Premier League con un quinto puesto, 64 puntos y clasificación a la próxima Europa League en la 15-16, donde se queda fuera en octavos contra el Borussia Dortmund. Y ahora sí, ya historias que todos empezamos a conocer. Tercera posición en Premier League después de perder varios puestos en los últimos partidos y sobre todo permitiendo al Leicester salir campeón tras aquel empate 2-2 en The Battle of the Bridge ante el Chelsea en Stamford Bridge. Se clasifica por medio de ese tercer puesto a la Champions League de la temporada 2016-2017, que, como decimos antes, se queda tercero en fase de grupos y afuera en 16avos de Europa League. Se vuelve a clasificar a Champions por medio de ese segundo puesto en la 16-17, quedando a 7 puntos del Chelsea de Antonio Conte con 86 para Tottenham, la que fue en ese momento la puntuación más alta para un segundo en Premier League. Esa Champions, la segunda consecutiva ya al mando de Mauricio Pochettino. Recordamos la victoria ante el Real Madrid en fase de grupos y, lógicamente, la eliminación contra la Juventus en los octavos de final. Temporada la 17-18, donde se queda en el cuarto puesto de Premier League, en esa liga de 100 puntos del Manchester City, y se clasifica a la Champions, que lógicamente es la campaña más recordada de toda fase de grupos, con Barcelona, Inter y PSV, clasificación con lo justo en Camp Nou, goleada en octavos contra el Borussia Dortmund, esos cuartos frenéticos contra el Manchester City, con penal salvado por Lloris en la ida, la lesión de Kane, y en Etihad un partido para el infarto. 4-4 global con ese gol anulado al final, sin dudas una de las series que quedan en la historia de esta competición, y una semifinal que no se queda atrás tampoco. Un flojo partido en la ida ante el Ajax en Londres, 1-0 abajo, y flojo primer tiempo también en Ámsterdam, 3-0 en el global al entretiempo, sin Harry Kane, y después lo que todos sabemos, Lucas Moura vistiéndose de héroe y llevando a Tottenham a su primera final de Champions League de la historia en el último minuto de la serie y marcando en ese 95 minutos con un segundo el mejor recuerdo para toda una generación. Continuando con la cronología, el Tottenham esa temporada se queda con lo justo, con ese cuarto puesto y clasificación a Champions. Fueron 70 puntos y 69 para el Arsenal. A todos se nos viene a la cabeza ese derbi en marzo en Emirates, donde se empata a 1 con el penal atajado por Lloris Aubameyang cuando ya se terminaba ese partido, y esa fue la última vez que se clasificaba a Champions para la 19-20, donde fase de grupos contra el Bayern Múnich. Recordamos 2-7 en casa, Olympiacos y Estrellas Rojas también. En noviembre, sorpresivamente, el club toma la decisión de destituir a Pochettino, contratar a Mourinho, y el Tottenham queda eliminado en octavos ante el Leipzig, 1-0 y 3-0 de visita, y sexto con lo justo en Liga. Se da la clasificación a Europa League por chornosa eliminación ante el Dinamo de Zagreb, y clasificación de nuevo con lo justo, esta vez gracias a Gareth Bale con ese último partido en King Power Stadium. Se clasifica a la Conference League con otra eliminación distinta, pero igualmente vergonzosa. Es en un partido de Conference League donde debuta Antonio Conte ante el Vitesse en el Tottenham Hotspur Stadium. Toca fondo con la derrota ante el Mura en Eslovenia y termina quedando eliminado por no poder presentarse ante el Rennes. Desde diciembre en adelante
Le costó, y aún con sus altos y bajos, pero el Tottenham de Antonio Conte comenzó a hacerse fuerte y subir puestos en la tabla. Solo el final, ya esa victoria que nunca olvidaremos ante el Arsenal en ese partido suspendido que no quisieron jugar en enero, fue 3-0 para los de Antonio Conte, que ya quedaban encaminados para la clasificación a Champions League, que sellaron en esa última jornada por 5-0 ante el Norwich. El Tottenham vuelve a jugar un compromiso de Champions League este miércoles ante el Olympique de Marsella en el Tottenham Hotspur Stadium, y no queríamos dejar de contar la historia de nuestro club en Europa, que este año va a estar jugando en la mayor competición a nivel de clubes y tendrá que dejar todo en cada partido para poder dejar al club en lo más alto. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este video. Déjennos un comentario sobre qué les pareció el mismo. Dejen un like, suscríbanse, que nos ayudan mucho, y nos vemos la próxima. Chau, chau.